Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo estoy feliz de que una vez más tú hayas decidido entrar a un video de Excelencia Cristiana Televisión, porque te aseguro que vas a ser bendecido, vas a ser edificado. Dios te va a hablar el día de hoy. Yo me siento complacida, honrada de que estoy con un hombre de Dios y que vamos a tratar un tema bastante fuerte desde dos perspectivas amplias acerca de lo que ya usted leyó en el título de este video. Y ese hombre de Dios es Alberto Carrero. Dios le bendiga, bienvenido. Amén, te bendigo, hija. Para mí es un Amén. honor también estar acá con este público y pues en esta plataforma, la cual ha sido de mucha bendición al mundo. Yo como persona que vivo en el exterior, pues se oye mucho hablar, aunque ustedes no lo crean, hay lugares que yo he ido, que lo menos que yo he pensado, que me han dicho, oh, lo vi por Excelencia Cristiana, Wow. oh, lo vi por Excelencia Cristiana. Y yo digo, oye, pero de hecho hablaba con el CEO de Excelencia Cristiana y le pregunté, oye, explícame cómo se logra un nivel de alcance así, porque es algo terrible. Te digo, Shalom, es terrible. Lugares donde yo he ido que he dicho, wow, pero por aquí también te has metido Excelencia Cristiana. Y dije, no, pues ya, coronaron de verdad, coronaron. Para mí es un honor y una honra también aquí estar con ustedes y también que podamos transmitir este programa al pueblo de la República Dominicana. Y nada, aquí estamos, usted me dirá. Amén. No, si él no le llegó a responder, yo le doy mi respuesta. Es que cuando uno camina creyéndole a Dios y con una palabra dada por Dios, uno ve resultado. 100%, Porque muchas amén. veces creemos que es por nuestra propia estrategia, pero la verdad es que en vano velan los obreros si Jehová no vela. O sea, en vano está la guardia, pero sí sabemos que mucha gente será bendecida, como toda esta gente que nos está mirando ahora mismo. Y tal vez usted se pregunte por qué ese título, de si realmente existe un mercado de almas, qué es un mercado de almas. Toda esa cuestión, Wow. a veces se habla aquí de manera bien amplia. Tenemos muchísimos, cientos de testimonios de personas que aseguran haber visto un mercado de almas en Haití, explican qué es eso y cómo se mercadea las almas. Y es muy frecuente ver que la gente pregunte, ¿y cómo el enemigo tiene potestad sobre algo tan puro como el alma? ¿Cómo se puede vender algo que es dado por Dios? Entonces, ahorita detrás de cámara, usted me trajo una perspectiva también totalmente distinta, donde me explicaba que hay un mercado de almas dentro de la iglesia. Entonces, yo estoy a la expectativa, y yo imagino que usted también. Del desarrollo. Sí, entonces yo quiero saber, ¿es real esta posibilidad de que se pueda mercadear las almas? ¿Bajo qué circunstancias se da esto? ¿Qué condiciones cumple un alma para que se pueda mercadear? Mira, vamos a hablar primero desde la perspectiva de lo que es el ocultismo, ¿verdad? Okay. Mira, hay un paradigma en cuanto a esto, porque el paréntesis que tú me hiciste antes de la entrevista fue, si el alma es intrínseca, si el alma está en el medio del cuerpo y el espíritu, sabemos dónde va el espíritu, dice la Biblia, Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo. ¿Cómo algo que es intrínseco puede ser vendido? Algo que tiene un destino. Bueno, en sí no es el alma lo que se vende. Okay. Lo que se hace es un despojo o una descompensación del ser trínsito, que es la persona pensante que está dentro del cuerpo, que cupula, que tiene como amarre un alma, vamos a ponerlo así. Okay. Te quitan el sentido del pensar, y ahí nos vamos a ir para hablarle Biblia a la gente, a la historia de Nabucodonosor. ¿Qué le dijo Daniel? Por cuanto tú te crees que tú eres el grande de los grandes te pondrá a comer hierba como un animal por 7 años. A Nabucodonosor, si tú observas el patrón de la vida que vivió por 7 años, es el mismo patrón que tienes en esta gente que supuestamente vendieron su alma en Haití. Okay.
porque no es su alma, es una descompensación de lo que es la persona racional. Entonces, encarcelan su ser natural o el ser pensante, lo encarcelan y la persona empieza a comportarse como un animal. Porque al no tener, ¿cómo te puedo decir? Al no tener un dominio y al no tener ese grado, ese psiqui de saber que soy un ser humano, que tengo 2 piernas, El 2 brazos, raciocinio. el raciocinio, gracias. Al no tener ese nivel de raciocinio, empieza a comportarse como lo que no es. Ahora, en el caso de Nabucodonosor fue así, porque Dios guardó muchas cosas. Si tú lees, Dios guardó su reino, nadie lo pudo tocar. Si tú lees, ¿qué le dijo Daniel? Le dijo, hasta el día que tú mires al cielo y te humilles. O sea, Nabucodonosor en momentos tenía una compensación del alma y del ser racional en su cuerpo y podía mirar, pero si no se humillaba, volvía a ser animal. Wow. Dice que comía hierba. Fue una transformación literal. El rocío lo bañaba. Era un animal, punto. Las uñas, el pelo, todo le creció. Pero Dios le permitía en un momento dado abrir, a ver si se humillaba. No te humillaste, cerraba. Pero en el caso de lo que es en Haití, estamos hablando de que es algo un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque cuando logran tomar o encontrar una puerta en el ocultismo para sacar o desarraigar el ser pensante, el raciocinio de un ser humano y llevarlo al punto, y esto tiene que ver mucho, no es tan solo ocultismo, ¿tú sabías que entre lo que se usa ahí también se usa un químico que lo produce el pez globo? El pez globo produce un químico que cuando te lo inyectan baja tu ritmo cardíaco a un nivel casi cero, pero tú estás vivo. Por eso es que tú ves que la gente que supuestamente por donde se analiza el patrón de que eso fue que vendieron su alma, está en la caja, pero está sudando. Ajá, sí. Está sudando. A veces hasta lloran. Viene un doctor, lo chequea, pero el que no tiene signo vital está muerto. Pero la persona está ahí, pero no se puede mover. Está escuchando todo. Qué fuerte. Yo oí hace unos años una persona practicante de este asunto y hablaba de que una de las primeras cosas que se usa es un químico que produce pez globo, que induce el cuerpo a un estado de catatónico tan bajo su ritmo cardíaco que no lo pueden detectar. El estetoscopio no puede detectar ese ritmo cardíaco. Literalmente. Lo meten a la caja, van ciertas horas después, lo sacan, ya su cerebro ha sufrido, por falta de oxígeno, ha sufrido, pero la persona, su cuerpo está vivo todavía. Y le obedece a un amo porque se vuelve literalmente un animal. El ser racional fue lo que le fue quitado, porque ningún cuerpo puede subsistir si el alma está fuera. Exactamente. Cuando pasa la descompensación de cuerpo, alma y espíritu, eso se llama la muerte. Tú no puedes sacar un ser, que es la pregunta que hiciste ahorita, sacar un ser, una creación tríncita, tú no puedes despegarla con violencia cuando solamente hay una sola forma de desconectarla del cuerpo y es la muerte. Lo que es totalmente transformado es el ser pensante, bajo procesos, como te dije hace un momento, que se usan algunos químicos para llevarlo a ese estado, para llevarlo a esa descompensación del ser racional. Yo honestamente, y tu cara me dice que... Lo que pasa es que me pone a pensar, oiga, ¿por qué? Ajá. La integridad del hombre se basa en 3 dimensiones, alma, cuerpo y espíritu. Uh-huh. Y a la verdad que tiene sentido que exista la posibilidad de una descompensación. ¿Por qué? Porque así como usted decía, el término de la vida es la muerte. Y la muerte es una etapa, un proceso que le llega a todo el mundo. Amén. Y es la forma en cómo desintegrar al ser humano. Uh-huh. Lo desintegra porque el cuerpo va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el Amén. alma a donde ese ser humano, en su constructo de vida, conforme a la cosmovisión y su espiritualidad, decidió vivir. Ajá. Ahora bien,
justamente me lleva porque usted hablando y me llega a la mente todos los testimonios que he escuchado y recuerdo que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, yo suponiendo, entiendo que el enemigo les hace creer que sí, que el alma fue vendida, pero realmente él no tiene potestad sobre tu alma. Sobre tu alma lo tienes tú, de hecho. O sea, tú y Dios. Tú porque eres tú quien decides si llenarlo de Dios o si llenarlo de lo otro, ¿verdad? Del diablo, ajá. Exactamente. Entonces, justamente tiene que ser una inducción con químicos, tiene que ser algo donde sí te quiten como el raciocinio consciente, que es donde tú tienes dominio de tu motricidad y de tus pensamientos para dominarte. Bien. Y se monta todo ese espectáculo de una manera u otra. De engaño. De engaño para hacerte creer que no, que ya tú no tienes potestad, pero solamente basta que alguien lleno del poder del Espíritu Santo se encuentre contigo y te haga volver, ¿no? Entonces, mi rostro es justamente por eso, porque me pongo a pensar y digo, wow, verdaderamente tiene que ser algo de descompensación donde parte de mi raciocinio se ha quitado. Claro está, usted dijo, por un portal abierto espiritualmente, pero no es que mi alma es como un juguete. No. Que cualquiera que lo ve bonito dice, aquí lo yo lo quiero y aquí lo agarro. Es que mira, hay algo más aquí. Y de hecho hay una solución para eso. Y para todos los que nos están viendo. Si usted va a un funeral, se murió fulano de un momento a otro. Y usted ve que, de hecho yo voy a decir esto, pero esto es serio y hay que tener cuidado. No vaya a venir algún loco a ponerse a inventar. O sea, si usted ve que la persona, el cuerpo, el cadáver está sudando, está llorando. O sea, son índices. Yo te estoy hablando de esto porque hace muchos años yo escuché a una persona que practicaba esto. Testificar. ¿Cómo lo hacían? Es fácil. Dígale a cualquier doctor que consiga una jeringa con adrenalina, inyéctesela directo al corazón y tú vas a ver. Porque de que ese corazón empiece a toda la fuerza motriz vuelve. La persona va a querer salir corriendo, medio loco, aturdido. Pero no se va a quedar ahí en esa caja. Porque lo que hace el veneno del pez globo, dijo ese es brujo, y él dijo, tiene que ver parte con ocultismo, pero también tiene que ver parte con la mezcla de hierbas. Lo que hace ese veneno es que agarra todo el cuerpo y lo pone en estado de catatonia totalmente. Y lo baja a un nivel que la persona no puede tener, como tú acabas de decir, dominio propio de su cuerpo, pero está escuchando. Ahora, cuando llega al ataúd y llega a la caja y llega al panteón, al aire irse, su cerebro sufre algunos daños. Y exactamente los daños más frecuentes son el área de la locomoción. Por eso ya la persona no razona. Wow. En sí, para liberar a una persona de eso hay que orarle por sanidad. Sana su mente y sana su corazón. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los requisitos que encuentran las personas que hacen este tipo de trabajo para poder operar en una persona? Me explico. Yo entiendo que si una persona, porque lo he visto hasta en creyentes, y eso me pone en mucha duda o a preguntarme muchas cosas. ¿Cómo es posible que alguien que le sirve a Dios, o vamos a ponerlo menos fuerte, que no le sirve a Dios, ok? Pero no, ponlo fuerte. ¿Cómo dale. es posible que alguien que le sirva a Dios pueda recibir este tipo de ataques y caer? Bueno. O sea, ¿cuáles son las condiciones que se deben dar almáticamente para que... ¿Cómo se abre el portal? ¿De qué manera? ¿Qué condiciones deben cumplirse? Bueno, acuérdate que ningún espíritu opera fuera de legalidad. El mundo espiritual es muy amplio, pero algo que no se rompe, algo que es inmutable, inviolable, que ni a un Dios que lo creó lo rompe, ni él, es la ley de la justicia y del juicio. La ley de la justicia y el juicio es esa ley en la cual somos y hemos creído que fuimos constituidos por Dios. Nada en esta tierra puede pasar si no hay ¿cómo te puedo decir? Una legalidad de operar. Un cristiano se descuida de su vida espiritual, empieza a engañar, a mentir, empieza a hacer cosas. Hay cientos de creyentes que engañan
la mayoría cometen, si tienen negocios, usura. ¿Qué es usura? Es cuando tú devalúas, o mejor dicho, cuando tú evalúas el precio de algo a un nivel tan alto que por causa de la necesidad del que lo quiere. Sobrevaluar el producto. Sobrevaluar el producto porque sabe que tú lo vas a comprar porque tú viniste de muy lejos y no te va a quedar sin comprarlo. Eso pasó en el templo, por eso fue que Jesús entró volteando mesa a los cambistas, porque veían la gente que venían de tan lejos a ofrecer, y cuando iban a hacer el intercambio de la oveja que traían marchita, la oveja que la traían ya prácticamente ya deshidratadas, acuérdate que el sacrificio tenía que ser puro. Sí. Entonces los cambistas operaban, eso lo instituyó Moisés, pero muchos de ellos el corazón se le dañó y decían, este viene de por allá, de 4 días de camino, él no se va a ir sin adorar. ¿Cuánto es? La oveja nueva y limpia por la tuya, ay, me tiene que dar tanto. Y fueron muchas la gente que se regresaron a sus ciudades sin poder adorar. Por eso Jesús voltea las mesas de los cambistas y pelea como pelea por el asunto. Pero volviendo al punto, cuando una persona comete actos delictivos en el mundo espiritual, se toman muchas notas. Y abre un paréntesis, Shalom, ¿verdad? Uh-huh. Abre un paréntesis más fuerte cuando la persona predica de eso, en contra de eso, y no lo vive. Cuando tú predicas lo que no vives, tú estás llamando proceso. Uh-huh. Porque hay leyes de justicia que se activan. Este tipo está hablando, un ejemplo, de la pornografía, que la pornografía es mala. Y que el diablo y la pornografía y el diablo te va a llevar, pero el tipo ve pornografía, no, automáticamente las leyes espirituales abren puertas a esa persona. Pero y cuando no es una persona que le sirve a Dios, pero se supone, como yo he escuchado gente, que hace las cosas por la derecha, que es una persona reservada. Yo entiendo que por no tener a Jesús en su corazón, ya hay muchísimos portales abiertos ahora. Lo que yo quiero rescatar es como la pureza propia del alma, independientemente de si la persona le sirve o no a Dios. O sea, es como, porque la gente habla del alma como algo tan sencillo, pero para mí el alma es algo demasiado valioso, atesorable. O sea, delicado. Es muy delicado como para tratarse así por así. Mira, lo que pasa es, Chalón, que tú y yo, te lo voy a resumir a un refrán. Cara vemos, corazones no conocemos. Tú y yo podemos ver de afuera, pero quien ve de adentro es Dios. Alguien me dijo esta misma semana pasada, me dijo, pero es que ese muchacho se ve bien, es que ese muchacho se veía bien. Y yo le dije, bueno, estando en el cielo, Dios, Luzbel le falló a Dios. ¿Y qué mejor maestro que Jesús tuvo Judas y le falló? O sea, no importa si es bueno o malo, el corazón lo conoce Dios. Y nosotros decimos, wow, si esa persona caminaba por la derecha todo bien, nunca lo vimos en algo malo. Pero no hay, y esto mira, escríbelo, porque te digo que es así. No existe ninguna manera que un espíritu pueda operar en una persona si no hay una puerta. Vemos el caso de Job, está más claro que ahí jamás. ¿Has visto mi siervo Job, varón prudente, apartado del mal? ¿Qué le dijo el diablo a Dios? Claro, ¿quién no te sirve así si tú le tienes un cerco? Cuando el cerco de Dios te rodea, el diablo no se puede meter aunque lo haya visto. ¿Tú sabes lo que el diablo le estaba diciendo a Dios? Ya yo he intentado meterme, pero no hay por dónde. ¿Por qué? Porque el tipo es recto, el tipo es justo. Todo lo que tú me estás diciendo de él, yo lo sé, porque es que él tiene un cerco impenetrable. No hay por dónde meterle el diente. Ahora, quítale el cerco para que tú veas. Entonces, cuando un espíritu puede operar, porque es que la ley de legalidad, hija, no cambia, ni Dios la violenta. Mírate esto. Dios tiene su propio matí de voz, pero se le aparece hablando a Samuel con el matí de voz ¿de quién? De su líder. Ajá, de Elí. De Elí. 4 veces. El muchacho va donde Elí 4 veces por eso. Porque es que él oye a Elí que lo está llamando. Y hasta que Elí nos dice, oye cómo dice la Biblia, y conociendo a Elí, que era Jehová quien llamaba al muchacho, le dijo, cuando tú vuelves a escuchar la voz, habla que tu siervo escucha. Automáticamente Elí ya abrió la puerta y Dios pudo entrar. Entonces, cuando tú ves personas cristianos que dicen que son creyentes cristianos, que
son atrapados por este mundo, busca que una puerta había. Entonces tú ves que a veces cientos de creyentes que no conocen, que están desinformados y maleducados espiritualmente, empiezan con el fuera, 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 te ato diablo, vete demonio, fuera, 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 y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se está atacando el asunto a donde es. ¿De qué manera? Usted explicó ahorita una pincelada y era acerca de, por ejemplo, cuando usted se encuentra con una persona así, lo primero es orar por sanidad, para que su mente sea liberada. Ahora bien. Y su cuerpo. Su cuerpo. Vamos a suponer el siguiente escenario hipotético. A ver. Yo soy creyente. Vamos a poner yo soy pastor. Ah, ok. Voy al velorio de fulano, que me invitaron, al velatorio, y noto estas características en la persona que está supuestamente muerta. Está llorando, o está sudando, o está temblando, o está haciendo gestos con la cara porque los sentidos siguen activos, aunque la conciencia esté ausente y la capacidad para dominar su cuerpo. ¿Cuál debe ser mi proceder en un escenario de ese tipo? Porque hago la pregunta. Jesús, cuando iba a hacer ciertos milagros, sacaba a la gente. En otra ocasión. Ya, tú acabas de responderte tú misma. Yo no tengo que responder. Para afuera todo el mundo. Ahí mismo. Los familiares, ¿quiénes son? Fulano, fulano y fulano. Ah, ok. ¿Con quién él se juntó últimamente? Hola, andaba con Perencejo. Ok, no hay problema. Vamos a orar ahora aquí los que tienen fe, porque él no está muerto. Él está en un estado catatónico inducido. Por eso suda, por eso llora, porque está oyendo a todos los que están aquí. Y ustedes van a ver lo que va a pasar. Y empezamos a orar sobre toda fuerza del diablo en el cuerpo. Hay un químico metido ahí. Pero también sabemos que hay demonios operando. Claro. Padre, en el nombre de Jesús. Y armar un lío de esos pentecostales que se arman aquí en República Dominicana, que dicen, aquí o nos mata, o tomamos las armas o nos entregamos, o nos matamos, o algo va a pasar. Y empezar a orar y a reprender y atar toda maquinación. Buscar un doctor corriendo. Consigan una jeringa de adrenalina. Por lo menos 3 miligramos o lo que sea, inyéctenselo. Y ustedes van a ver lo que va a pasar. Porque es que o sea, esto trasciende a lo espiritual, pero primero pasa un proceso natural. Un estado catatónico inducido. Eso es bueno que usted lo marque, porque a veces nosotros se nos olvida que la medicina, el mezclar ciertas especies, ciertas plantas, realmente es algo en un sentido espiritual, porque el cuerpo fue hecho del polvo y nosotros tenemos en la naturaleza todas las propiedades que necesitamos, y a veces se nos olvida que la forma en cómo trabaja nuestro propio cuerpo también es un tema de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que mucha gente lo va a ver extraño de que ponerle adrenalina para sacarlo del estado catatónico inducido. Pero la verdad es que si usted, por ejemplo, tiene hambre, usted no va a orar para que Dios lo sacie. Usted va a orar por los alimentos y se lo va a comer. Amén. Ahora, vamos a abarcar un punto aquí que no quiero que se deje por fuera. Cuando esto pasa, Satanás monta una fiesta de engaño. Y como dijiste ahorita, empiezan a decir, no, que eso fue que vendieron su alma al diablo. Entonces monta, como ustedes dicen, un aparataje de un engaño a otro nivel para llevar a la persona a otro nivel de creencia, para que crean que hay un poder mucho más superior. Hasta a veces gente ha pensado que el del mismo Dios. Sí. Porque el día que tú dejas de confiar del poder de Dios, tú le estás diciendo al diablo, tú tienes más poder. Entonces, se monta todo este andamiaje de que, wow, mira para allá, le vendieron el alma. Y esa persona que yo oí, hace años te estoy diciendo, mira qué cosa, hace muchos años escuché yo ese testimonio. Le preguntaron esto. ¿Se puede recuperar? Que sé que es una pregunta que me le va a hacer. ¿Se puede recuperar una persona? Y él dijo, sí. Digo, sí, porque yo lo he hecho. Yo he hecho recuperaciones. Toman días y mucho ayuno y mucha oración, porque hay un área del cerebro que quedó dañada por la falta de oxígeno, el área del psiqui. Hay que orar a Dios para que sane esa área. Y él decía, si lo pueden salvar antes de que lo lleven al panteón, ganaron. Pero si de ahí para atrás es más costoso.
porque hay un problema aquí, que es el área espiritual, porque ya hablamos del área física, hablemos ahora del área espiritual. Cuando esa persona lo sacan él decía, entonces nosotros íbamos 6 horas después y sacábamos ese cuerpo de ahí y nos lo llevábamos, lo despertábamos, le inducían exactamente un químico para sacarlo del estado catatónico del químico del pez globo, y cuando ya venía, como tenía el daño cerebral, pues no reaccionaba, simplemente obedecía. ¿Y a dónde entonces iba su conciencia? Él dijo, hay un área que se llama el limbo. Y su estado conciencial, nosotros lo llevábamos ahí y ahí lo dejábamos. Wow. Al dejarlo ahí, la persona vivía como animal, porque acuérdate que te dije al principio que en Nabucodonosor pasó lo mismo, pero Dios tenía el control. Porque Daniel le dijo claro, el día que tú te inclinares hacia arriba y dijeres en tu corazón, Jehová es Dios, entonces todo te será devuelto, ¿verdad? Pero estamos hablando desde la otra perspectiva, estamos hablando de la perspectiva del ocultismo. Entonces él dice, sacar esa memoria de ahí, hay que ir ahí. Y son pocos los creyentes que tienen la capacidad de ir a ese espacio-tiempo. El limbo. Y mira qué cosa, Chalón, hay películas que no hablan de eso. Exactamente. Y nosotros ni cuenta nos damos. Si usted supiera que usted hablarme de esa manera, yo le conté en una ocasión a un pastor que tuve, le hice saber que yo tuve un sueño donde yo veía gente que caminaba hacia una oscuridad, gente que caminaba hacia una luz, pero yo veía gente que se quedaba frente a una pared y simulaba estar caminando, pero no estaba caminando. Chocaba con la pared. Chocaba con la pared y decía limbo. Y ese pastor me reprendió, me dijo que antes de orar, que antes de dormir, que procure haber orado, que ese lugar no existe. Y usted me acaba de impactar porque ese sueño lo tuve yo como con 9 años de edad. Ah, bueno. Entonces me reprendió y me dijo, procure estar orando antes de dormir. Y me llama la atención porque a veces nosotros se nos olvida que hay misterios espirituales que no conocemos. Y muy profundos. Y cuando alguien viene a revelárnoslo, lo tachamos de antibíblico, lo tachamos de que nos está hablando mentira. Entonces, sí me llama la atención, justamente también por películas que hablan de esto, donde se ve que le sacan una luz de una parte del cerebro a la persona, la conciencia, la entra en un frasco y ya. Y ahí se quedó. Mira, no sé si tú viste, hay una película que se llama Inception, que sale Leonardo DiCaprio, que habla de los sueños. Ajá. ¿Tú has tenido un sueño dentro de un sueño? Sí, muchísimo. ¿Y tú has caído a un tercer estado del sueño? Yo he tenido mucha profundidad en los sueños. O sea, de un sueño a un sueño. O sea, que en un sueño tú te estás soñando. Que estoy dentro de un sueño. Que estás dentro de un sueño. Y que le estoy contando el sueño a alguien. Bueno, pues entonces, de ese sueño a ese sueño, o sea, casi todo el mundo te puede decir, a mí me ha pasado. Pero entrar al tercer nivel, ya el cuarto nivel es el limbo. Ahí tú te puedes perder. La persona se puede perder literalmente. Porque va a empezar a vivir en un tiempo-espacio en el cual la nada opera. La gente dice que Dios hizo todo de la nada. Eso es mentira. Dios usó una materia prima, Él mismo. Ahí está en la Biblia. Todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Y para Él. Y por Él, y en Él y para Él subsisten todas las cosas. Así es. O sea, eso dice que Dios, ahí respondí una pregunta universal. Eso dice que Dios, excelente. Dice que Dios hizo todo de la nada. Eso no existe. La nada no existe. Eso es mentira. La Biblia es clara. Dice, todo fue hecho en Él. Dios tomó de Él mismo. Formó. Por Él y para Él. Por Él y para Él. Entonces, el estado del limbo es el estado donde esa persona decía, wow, yo no sabía que iba a hablar de esto. Mira, para que tú veas qué bueno escuchar. Y él decía que sacarlo de ahí, no todo el mundo tiene el poder para sacar gente de ahí. Porque es un área, es bajo mucho ayuno, mucha oración, y que hay miles de conciencias y raciocinios. Que muchas veces estas conciencias y raciocinios se disparan de esa área. O espíritus toman todo lo que fue la existencia de esa persona y lo copian
y de repente tú ves que sale de que aquel por allá, de que él era un soldado de la guerra, de qué sé yo qué, se llamaba fulano de tal, Sí. vivía en la ciudad tal, esto y esto. Y cuando tú vas a los registros de 100 años atrás, aparece el soldado, aparece el nombre correcto. En el mundo entero, psiquiátricamente, esto se ha analizado y psicológicamente, que es uno de los grandes misterios, cómo personas pueden, y ellos le llaman a esto de que recuerdan vidas pasadas. No, porque ellos creen en lo que es la reencarnación. Por eso, entonces dicen, no, nosotros sabemos que eso no existe. La reencarnación no es real. Dios no es tan limitado que Él tiene que reencarnarme a mí en otra cosa para que yo siga mi proceder de vida que Él me dio. No, Dios es unicitario en todo. En todo, en el sentido de que Dios no necesita clonarme. Exactamente. O seguirme clonando en otros cuerpos para yo seguir siendo un alma existente. Eso es mentira. Entonces, cuando tú ves de repente estas personas que vienen con estos temas, yo soy fulana de tal, yo viví en el año tal. Tú buscas ahí en línea, cualquiera puede buscar. Sí, yo lo he visto. Que van a encontrar mucha información de eso. Y es uno de los grandes misterios de la psiquiatría y de la psicología. Cómo una persona, y puede recordar detalles tan exactos de 100 años atrás. Claro, porque el espíritu de pecado que habitaba en esa persona, cuando sufre, porque este es otro tema, cuando pasa la descompensación del ser racional, el espíritu de pecado sale corriendo. No puede operar dentro de ese cuerpo ya. ¿Sabes por qué? Porque no puede manipularlo. Porque el espíritu de pecado controla la conciencia. Para que tú peques y dañes tu alma, que es lo que vas a recibir conforme a cómo viviste. Entonces, ¿qué hace ese espíritu de pecado? Se va y da vuelta por ahí. 50, 60 años después aparece por allí, porque alguien le abrió una puerta en esa genealogía. Una pregunta que pareciera ser fuera de lugar, pero la considero pertinente para la ocasión y la acabo de recordar. Y te veo muy seria. Sí. Si el alma, yo siempre he dicho que la salvación es un estado. Me explico. Tú eres salvo y es una condición que tú decides mantener. Porque ser salvado es simplemente reconocer una realidad que tú antes no veías, ver un peligro y decir, ya estoy viendo que hay un peligro. Y brincar de ahí. No sigo ahí. Pero el salmista David decía en una ocasión, devuélveme el gozo de la salvación. Yo creo que la salvación no se pierde la seguridad del gozo, de si estoy o no caminando de la manera correcta. Dicho de esa manera, una persona que ya fue liberada, que ya salió de ahí, su conciencia vuelve. Está su alma, el alma nunca se fue del cuerpo, lo que se fue como la conciencia de esa alma, porque la conciencia justamente opera para el alma. Y nadie sabe dónde está la conciencia. La neurociencia se sigue matando todavía buscando dónde está la conciencia. Y no la van a encontrar. Entonces, ¿cómo una persona puede perder la condición de ser salvo? No sé si me doy a entender. Si se supone, porque es un pensamiento personal, usted me siente con la cabeza y veo que tal vez está de acuerdo con mi pensamiento. Yo creo que la salvación no se pierde, que es una condición del alma. Pero hay gente que... Espérate, páralo ahí. Espérate. Vamos a hablar algo. O sea, la salvación desde un punto de vista en el cual tú estás explicando no se pierde. Ahora, la salvación sí se puede perder si tú la descuidas. Ay. La Biblia dijo el apóstol Pablo, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Porque tú no cuidas nada que no se te pueda perder. Tú no proteges nada que no se te pueda desaparecer. Tú te vas al mensaje de las 7 iglesias y tú te vas a encontrar, creo que fue a la iglesia de Tiatira, se le dice bien claro, hey, cuida lo que he puesto en ti. No vaya a ser que yo venga y quite de ti mi candelero. La palabra candelero en ese aspecto ahí, Jesús está hablando a Juan que le habla a la iglesia, fueron el mensaje a las 7 iglesias, Apocalipsis 2, la iglesia de Asia Menor. Le está diciendo, la salvación la voy a retirar conforme a tu mala manera de administrar. Exactamente. Tú estás administrando mal. Entonces, si nos vamos por el carácter de que no se puede perder, sí se puede perder. Porque esto fue lo que trajo la doctrina de los salvos, siempre salvos. Exactamente. Hay gente que tiene esta doctrina y dice que
peca lo que tú quieras, lo que te dé tu gana, no importa, fornica, adultera, porque total, como la salvación no se pierde, Exactamente. pues yo voy a gozar mi vida, pero espérate, acuérdate que la salvación es una construcción. Y si tú abandonas la construcción, Se descuida la obra. se descuida la obra. ¿Y qué pasa? Se cae. ¿Y a qué viene la pregunta? Porque usted explicaba detrás de cámara que hay un mercado de almas en la iglesia. Sí. Entonces, ya entendimos, porque ahora yo de manera holística lo voy a extrapolar. Ok. Si nosotros al principio ya quedamos de acuerdo con que el mercado de almas es un espectáculo montado porque realmente el alma no se te es quitada, sino la conciencia de la psiquis. Y que se te induce a un estado catatónico para que tú pierdas control de tu motricidad, aunque tus sentidos estén activos y tu conciencia esté ausente en ese momento. Ahora bien, estoy haciendo, Dios mío, tratando de yo te hacer, estoy escuchando y digo, Dios mío, pero tú captas bien rápido. entonces estoy tratando de hacer un resumen. Ok. Las personas que operan para esto te van a buscar ya a un podium, el cementerio donde sea que te hayan ya llevado. Se puede rescatar esa vida con una persona que esté en ayuno y oración realmente en la integridad Y que de Dios. conozca los Y misterios. que conozca los misterios de Dios. Entonces, es más fácil antes de que tú llegues ya al lugar definitivo donde te van a recoger. Y tú empiezas a actuar como un animal porque estás obedeciendo a lo que te están diciendo y tu psique va a un estado de limbo. Que ya hemos confirmado que es real porque fue un testimonio que le dijeron a usted y lo podemos también asegurar por cosas que nosotros como creyentes a veces no buscamos los misterios de Dios. Promovemos a un Dios que es invisible, a un Dios de lo imposible, y cuando nos muestra lo invisible No lo y nos creemos. muestra lo imposible, no creemos. Entonces, yo he notado que la iglesia está como en un estado también de inducción catatónica, espiritualmente hablando. Porque muchas de las cosas que se inyectan en la iglesia, no necesariamente por la palabra, hacen que la gente obedezca sin usar el raciocinio que Pablo decía que debemos presentar nuestro cuerpo racionalmente como un culto ante Dios. Entonces, háblenos de esto, del mercado de almas dentro de la iglesia. ¿A qué usted se refiere con eso, ya tomando esta introducción como punto de partida? Bueno, ya dejando lo que es el ocultismo y una pinceladita más a eso, hablaba con un pastor de aquí, un gran amigo, que ha venido aquí, el pastor Dani Ogando ha estado por aquí. Y él me dice, él tiene negocios ahí en la Duarte, aquí en el gigantesco mercado de la Duarte, que ahí corre la brujería como tú no tienes idea. Sí, yo tengo idea, créame. Sí. Bueno, ahí es algo terrible. Y él me decía que ahí cohabita una persona que vendieron su alma. Wow. Y ellos lo han visto. Y uno de los referentes que pasa ahí es que, y aquí yo no sé qué va a pasar con la pregunta que acabas de hacer, porque pasa algo que yo he estado estudiando y analizando en un punto de vista de un ángulo que me ofreció un gran hombre de Dios, una pinceladita que me dio y ¡boom!, explotó. Él me dice que esa persona está allí y cuando hay que cargar cosas pesadas, lo ponen a cargar. Él no, pero lo usan allí toda esa gente. Y él dice que a veces hay que cargar sacos de 125 libras y a esa persona le echan 2 sacos y lo carga feliz. Cuando a una persona le cuesta trabajo levantar uno, a él le echan 2. Y va y viene, va y viene. Descansa la gente y él sigue cargando. Wow. Entonces dice, me preguntó, ¿de dónde sale esa fuerza? Y yo le dije, bueno, es que aquí hay una pregunta también. Si tú te fijas, el mismo aspecto que le pasaba a Sansón. Y el espíritu de Jehová venía sobre Sansón y la fuerza era incalculable. Y no tan solo fuerza, Sansón tenía fuerza y velocidad. Dicen una que arrancó una puerta con todo y los dinteles, una puerta de una ciudad, con todo y los postes de mampostería, lo arrancó la puerta de madera, una puerta gigante, y la enganchó encima de un monte y la dejó por allá. Eso hizo Sansón. Entonces, sea celestial o sea demoníaco, va a tener. Había fuerza incalculable. ¿A qué punto de raciocinio me llevó eso, o de conocimiento, o de entendimiento? Que no es algo que traen, es algo que ya está en mí. Ellos simplemente lo activan. Lo potencian. Simplemente vienen y... Porque se da el mismo caso en los dos ángulos, celestial o demoníaco.
el Gadareno. Ujú. Fuerza lo amarraban con cadena y dice, y la partía como si fueran lienzos. Yo siempre he dicho que el espíritu viene, sea espíritu de Dios o sea espíritu del diablo, para potenciar la capacidad que ya el ser humano tiene. Ujú. ¿Por qué? Porque cuánta belleza hay en el ser humano que Jesús se hizo carne. O sea, el cerebro a nivel gráfico, cuando se expresa desde el punto de vista del neurocientífico, cuando se ilustra el cerebro, la forma en cómo funcionan las conexiones neuronales, Ujú. se da como se ve el destello de auroras en el cielo y cómo se ve la galaxia en el cielo. Ujú. O sea, hay cosas que ni conocemos. Y ni calcular Entonces, sí, pensamientos. sí, ciertos tejidos, nervios, se conectan de manera que uno a veces no siente el dolor bajo ciertas condiciones de enfermedad o uno expresa sentimientos bastante intensificados de amor, de culpa, de odio, de tristeza, de felicidad. Yo entiendo que el ser humano tiene una capacidad que ni él mismo conoce, de fuerza, de velocidad, de agilidad, porque eso lo traemos de fábrica. Es que Ahora, son aspectos que fueron cerrados en el pecado. exactamente. Entonces, el pecado es quien pone como un candado Ujú. en el cuerpo, en las propias capacidades, y el espíritu viene para quitar ese candado y potenciar el cuerpo. El asunto es que si nos vamos a la vía de que por causa del pecado, entonces, ¿cómo lo hacen los endemoniados? Y si nos Sí. vamos por la vía de lo celestial, o sea, sabemos que una persona... Es que hay algo que no acabamos de entender, Chalón, es que el hombre es imagen y semejanza. Y cuando Satanás lo hace pecar o lo induce al pecado, el hombre lo único que perdió fue la semejanza. Pero la imagen se queda. Entonces, ¿por qué tenemos un hombre que Dios se lo lleva a Enoc? Porque recuperó la semejanza. Si la gente quiere Biblia en cuanto a lo de la imagen, les recuerdo Génesis que dice primero que fue a su imagen. A imagen lo creó. O sea, lo creó a su imagen lo creó. Y después dice conforme A su imagen. semejanza. Exactamente. Pero primero fue la imagen. Esa lo vamos a dejar ahí porque esa es profunda. La ley de la fuerza, eso lo hablamos otro día. O sea, como tú acabas de decir, cómo potenciar ese ser interno y cómo yo puedo recuperarlo y cómo usarlo. Pero vamos a hablar... Lo va a anotar, No, anótelo. Porque si tú ves, David tenía 17 años prácticamente cuando Sí. lo ungen, pero dice que mataba a oso y león con las manos. Con las manos. Y el espíritu de Jehová venía. Y hay un problema aquí, que David el espíritu no venía, el espíritu lo habitaba. Wow. En el Antiguo Testamento. Por eso David dice, no apartes con ira a tu siervo y no quites de mí. Tu Santo Espíritu. O sea, para yo quitarte algo porque tú lo tienes. No es algo esporádico que yo simplemente... Porque si tú miras de ahí para atrás que dice, y el espíritu de Jehová vino sobre fulano. Y la referencia para él en cuanto a Saúl, cuando pidieron que necesitaban a alguien que... Y Dios está con él. Y Dios está. Está con él. No que lo visita. Ujú. Pero vamos a dejarlo ahí porque ese es otro tema. Dios El mercado mío. de almas. Vamos En la iglesia. Eso lo trajo usted. Sí. Que conste, él se hace responsable de lo que va a decir. Sí, amén. Excelencia Amén. cristiana no tiene que ver nada con todo lo que yo vaya a decir. No, nosotros nos metemos en juidero, pero usted fue quien trajo la ponencia. Pues ya. Mira, hay un mercado mucho más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es más fuerte? Porque el mercado del ocultismo opera por el engaño, porque estamos hablando con la verdad. Y no hay engaño más potencial que aquel que es puesto sobre las plataformas de las verdades. Satanás lo que hizo en el huerto fue decirle una verdad a Eva. Con que Dios ha dicho que no te él lo que sabe es que el día que tú te lo comas, tú vas igual a él, conociendo el bien y el mal. Y cuando tú miras por qué Dios le dice que no coman esa fruta, así mismo lo dice. Porque el día que lo coman van a morir y van a conocer que el bien y el mal. Entonces, hay mentiras que son infundadas sobre plataformas de verdades. Son verdades torcidas. Y eso es peor porque tiene mayor condenación. Lamentablemente, hay un mercado de almas en las iglesias y el tóxico que se está suministrando, y pido pues perdón a tu audiencia por lo que voy a decir, lamentablemente en nuestro país, que es mi país, yo soy dominicano, tengo un acento medio raro, pero soy dominicano, tengo ya 30 años fuera de aquí, pero yo nací aquí, San Pedro de Macorís, República Dominicana, Avenida Circunvalación, la casa era la 103, ya no existe. Eso no está ahí. Ahí en la curvita, lo que son
macorizanos, de donde empezó Pollo Don Lilón hace muchísimos años atrás. Ellos saben. No doy esta referencia para que vean que no es que yo estoy inventando. Pero uno de los problemas más graves y el alucinógeno más grande que se le está suministrando a la iglesia, lamentablemente, pero muy lamentablemente. Yo me tiene la expectativa. Es la emoción. ¡Wow! El emocionalismo barato lo estamos sustituyendo por la unción y una generación está cautivada pensando que la emoción recurrente dentro del templo es la unción de Dios. Por eso tuve mucha gente que cuando llega a su casa y se tropieza nuevamente con la realidad de su vida, dice, entonces Dios no estaba, entonces Dios no se me apareció, entonces lo que sentí, no, perdóname hijo, perdóname hija. Perdóneme, pastor, perdóneme, ministro. Ya está bueno de esta venta rigurosa, de esa droga diabólica de la emoción en la iglesia. Es más fácil llevar a la gente al estado emocional que a llevarlo al estado de la conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque el estado emocional no exige tanto como el estado de la conciencia espiritual. El estado de la conciencia espiritual te va a exigir ayuno, sometimiento, oración, vigilia, búsqueda, que tú te sometas a Dios, que te sometas a una autoridad. Va a diluir totalmente el ser humano, lo va a descompensar en lo que es natural para llevarte a un estado espiritual, porque tenemos un problema, Chaday. Hay gente que quiere ser espiritual siendo natural, y desde ninguna plataforma natural tú podrás obtener lo espiritual. Son dos mundos. ¿Qué dice la Biblia? La carne y el espíritu. Dice que pelean entre sí, que la carne está en contra del espíritu y el espíritu está contra la carne, día y noche, porque son dos mundos diferentes. Entonces, lamentablemente, hoy en día tenemos... Bueno, yo me voy a meter en lío con una cuanta gente aquí. Bueno, dígalo porque yo voy a dar un paréntesis que yo sé que le va a doler a muchos. Espérate, eso de agarrar a la gente y yo a mí me gusta aleluyar. A mí me gusta, si podemos tú una noche entera cantando coritos en vigilia, amén, a mí me gusta. Pero hoy es más fácil llevar a la gente a un punto de cha, 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 y ¡ay! Pero cuando la gente llega a su casa, porque lamentablemente fueron drogados en una actividad cristiana. Vamos a sacarlo del paréntesis de la iglesia para que no se sientan perseguidos. No, vamos a hablar de actividad cristiana y englobamos todo. Cuando tú tomas a una persona y lo lleva su conciencia a creer que lo que está haciendo está bien, sabiendo tú que está mal, y lo que simplemente le das una droga, por así decirlo, que induce sus sentidos naturales, que lamentablemente deja a la persona encerrada en esa cápsula de que yo estoy bien, todo va a estar bien, no está pasando nada, cuando en realidad sí está pasando. Entonces el error está cometido. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando esa persona vuelve, se acabó ese servicio, se acabó ese culto, sale de la iglesia, vuelve a su realidad, encuentra todo igual. Porque una cosa es que yo te dé armas y herramientas en un servicio para tú pelear con tu realidad. Porque lo más irónico es que tenemos cientos de maestros, de pastores, de ministros, enseñando que la fe no tiene que ver nada con lo natural. Y eso es antibíblico, es un error. La Biblia lo dice bien claro. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, ¿tú lo has leído? Sí, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Tú lo dijiste muy rápido. ¿Certeza de qué? De lo que se espera. La palabra certeza significa seguridad. Exactamente. Yo estoy seguro de que lo espero, pero estoy convencido, y solo el convencimiento es parte de tu naturalidad. Exactamente. Y estoy convencido de que no lo veo. O sea, la fe nunca se ha despegado de lo natural, porque la fe no es loca. Ahora, la fe tiene bases y fundamento en lo espiritual. Estoy convencido de que lo espero. O sea, estoy seguro de que lo espero, pero estoy convencido de que no lo veo. No somos locos. Exactamente. No somos locos. Yo estoy convencido de que no está ahí, porque por eso vengo a buscar en el refugio de la fe, en las arcas de la fe, vengo a buscar un milagro, porque yo estoy consciente de que mi realidad es que estoy enfermo, pero mi verdad dice que Él es mi sanador. Amén.
Yo estoy seguro de que, como usted dice, estoy en olla. Estoy seguro porque lo estoy viendo. Lo que me saco es, hermano, vamos a hablar claro. El pajarito de los bolsillos. No, hilito de ese que se hacen bollito así. Las pelusas. La pelusa. Pero yo sé que Él es mi Shaddai, mi proveedor. Mi realidad no puede contrastar con mi verdad. Pero el problema es que le están induciendo a la gente, le están inyectando una verdad sin dejarlos observar su realidad. Entonces, cuando salen del servicio, salen del culto, que se tropiezan nuevamente con su verdad. No la puede cambiar la realidad. Porque simplemente fueron drogados. Hablando en esa terminología. Karl Marx, en 1844, acuñó una frase de un alemán, Die Religion, que decía que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué Karl Marx dijo esto por mucho tiempo? Porque él veía que la gente se refugiaba en la iglesia como un método de ignorar la realidad. Y yo siempre he dicho que la iglesia no está para ignorar la realidad, sino para transformarla. Para cambiarla. Porque tú tienes la llave que el mundo no tiene. Tú tienes la solución que el mundo no tiene. Pero he notado que se traduce el sentir a Dios y pasar tiempo con Dios en que se me engrifen los pelos, nos vestimos todos de un mismo color, hacemos un video, nos vestimos todos de un mismo color, hacemos un videoclip y ya por eso somos una generación que impacta. ¿Me van a matar por esto? No, dele, que yo estoy con usted. Entonces creemos que ya por el hecho de mostrar como esa pantalla, ya estamos con Dios. ¿Y por qué le llamo pantalla? Porque yo soy líder juvenil. Y todos los jóvenes que van a ese tipo de videos son los mismos que me vienen al otro día pasando por problemas de depresión. Son los mismos que me dicen, no aguanto la situación en mi casa y no sé qué hacer. Son los mismos que de una manera u otra no le encuentran propósito a su vida. Y tú dices, ven acá, pero tú no vienes de un culto glorioso donde tú estabas danzando, hablando lengua. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí? Te voy a estar llorando. ¿Cómo tú me dices a mí que tu vida no tiene sentido ni propósito? Te vendieron. Entonces significa que estamos usando justamente la religión como un opio. No estamos teniendo una relación con Dios. Pero tú sabes cuál es el problema, hija. El problema es que en esta generación se ha alivianado el evangelio. Y esto va para los líderes. A mí que me maten. Ya yo estoy muerto. A mí me importa. Que me pasen con el camión por arriba otra vez, me da lo mismo. El problema es que tenemos supuestos hoy en día líderes de impacto. ¿Pero impacto de qué? Porque no veo transformación. El impacto. Si yo agarro este teléfono, que lo acabo de comprar y no quiero que se caiga, ¿verdad? Él tiene una forma, ¿verdad? Sí. Estoy ilustrando. Si yo lo agarro y lo restrello contra el suelo, lo estrello contra el piso, y vuelvo a agarrar y lo restrello otra vez, cuando yo lo tome otra vez, ya él no va a tener la misma forma. No, imposible. ¿Por qué? Porque el impacto transforma. Y eso es lo que lamentablemente cientos de líderes de hoy en día no quieren entender. No quieren impactar. Quieren transformar sin impactar. Y cuando tú quieres transformar sin impactar, lamentablemente los resultados serán efímeros. No van a funcionar. Porque como tú dices, porque yo lo he visto también, cientos de gente que me escriben por las redes sociales. Yo estuve en el servicio de fulano de tal, lloré, brinqué, aleluyé, canté, dije Dios lo hará, canté, mira, yo hasta entoné que yo ni sabía que yo cantaba. Y nada más hice salir de ahí. Y nuevamente esta atmósfera demoníaca vino sobre mí y me sentí. No, es que lamentablemente se te fueron anestesiadas tus realidades. Tus realidades y no se trabajaron tus verdades. Porque el verdadero trabajo te dice, ok, esta es tu realidad porque la estamos viendo. Por eso viniste. Ahora tu verdad es que el Señor lo puede cambiar todo. Mira, toma esta herramienta, toma esta herramienta, toma esta herramienta. Y ahí surgen los cambios. Entonces, la manera en la que se está desenvolviendo el servicio eclesiástico en medio de una actividad, ¿verdad? Es de la forma en que, por ejemplo, voy a soltar un par de punchline que dicen muchos predicadores. Dios te va a quitar de atrás y te va a poner adelante. Y yo me pregunto, ¿cómo Dios va a quitar de atrás y a poner adelante un cacón? Sí. 2.
Desde ahora Dios está resolviendo tu deuda económica. Pero la persona no se administra, gasta, no diezma, no ofrenda. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Ahora yo voy a decir, siento a papi. Desata, ungida, desata. Tenemos punchline A ver. de eso que tú estás viviendo, Dios está por encima de ti y lo va a hacer. Y que yo sepa, Dios hace la cosa de acuerdo contigo. Donde Pero- si tú quieres y si tú dejas que él obre. Eso que tú estás viviendo, Dios lo va a resolver. Que Dios va a resolver y tú no quieres cambiar. Ahí voy. Entonces, estamos promocionando muchos punchlines que tienen que ver con que es una varita mágica de baby de baby. Sí, está bien. Ah, sí. Entonces promociona, ya está resuelto. Ya viniste, ya está resuelto. Yo sí creo en un Dios que hace milagros y hace milagros instantáneos. Yo soy testigo de eso. Amén. Yo nací muerta. Yo duré 14 horas muerta. Y entró una doctora y dijo, no, esa niña no está muerta, esa niña está de rebelde que no quiere venir para acá. Y mírate. Pero había una mujer intercediendo, Jacqueline, intercediendo por mi mamá. Ponte a orar por Virginia que está dando a luz. Yo nací con 3 vueltas del cordón umbilical, me había bebido el líquido amniótico, la sangre, todo. Mi mamá estaba sin anestesia, no había ni aguja para coserla. Yo creo en un Dios de milagros. Amén. Por si la gente me está mirando y tal vez por el moradito de la chaqueta Dicen, oh, no. Ay, o sea, es de una, Beverly Hills, es una sí, está bien. florecita. No. Yo creo en un Dios que hace milagros. Ahora, yo también creo en un Dios que trabaja y transforma En el orden. en el orden. Entonces, justamente ese trabajo y transformación en el orden, ¿cómo la podemos lograr en una generación que decide ser anestesiada en una actividad? Bueno, esto tiene que ver más con los líderes. Ok. Usted le está mandando fundazo a los líderes. Sí, no, y le voy a dar duro. Dele Porque duro. que tenemos una generación que se nos está perdiendo en la ironía de pensar que está bien cuando la realidad le golpea diciéndole que está mal. Ujú. Entonces el problema aquí son los líderes, no los muchachos. ¿Por qué? Porque cada generación, tú te imaginas que esta generación pase sin conocer al Dios verdadero, el Dios de poder y de autoridad. Era lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel. Ujú. Que tú decías, wow, pero ¿cómo rayo es que se levanta una generación que se va tras los Baales, que no conoce a Dios, lo dice a sí mismo? ¿Por qué? Porque los padres silenciaban. Y el método era mnemotecnia, memorización. Y el método de todo lo callaban, no le decían a sus hijos cómo habían sido liberados, no nacían bajo un fundamento, no tenían una base. Entonces, si esta generación pasa, fue culpa de los líderes. Porque si esta generación sigue así, y esto es mundial, esto no pasa nada más en República Dominicana, esto es mundial. Ujú. Yo he ido a servicios de jóvenes que lo que ponen a los jóvenes con mucha luz y cosas a brincar. Sí. Parecen, yo le dije, no, porque aquí lo que falta nada más el alcohol, porque tienen la música, tienen la luz. Aquí lo que faltan 2 cosas nada más, alcohol y fornicación. Sí. Dentro de la iglesia, tienen la música a todo lo que da, tienen las luces principales bajas, y ellos lo que están es brincando y saltando. Pero cuando se acaban los servicios, Son los mismos que publican estado depresivo. me estoy muriendo, no aguanto a mi mamá, no aguanto a mi papá, me quiero ir de mi casa, voy a hablar con mi novio para que me lleve, voy a hablar, qué sé yo qué. O sea, estos mismos son los que después, cuando se dan cuenta de una realidad inexistente, son los mismos que después no quieren volver a la iglesia. Porque esto tiene 2 vértices. Shalom. Ujú. Yo estoy loco por decirte Chadai de ahorita, por Chalón. La paz. O sea, esto tiene 2 vértices. También tenemos los padres que obligan a los hijos. Usted tiene que ir para la iglesia. Esos muchachos crecen viendo la iglesia como una cárcel, Como un enemigo. como un enemigo. Y cuando tienen mayoría de edad, mira, yo conozco cientos de, y estos que lo graben bien grabado y que lo puntualicen en el cuando vaya a salir El video. Yo conozco cientos de hijos de pastores que no quieren volver a la iglesia, que odian la iglesia, que no quieren saber nada de la iglesia y todavía sus padres se preguntan por qué. ¿Por qué? Porque lo obligaste a una religión y nunca le enseñaste una relación. Por eso es que yo te digo que voy contra los líderes. El problema de todo el mundo, el evangelio a nivel mundial, son los líderes que están enseñando lamentablemente una subcultura. No están enseñando una relación, están enseñando un evangelio de una subcultura religiosa, no de una relación existente con su padre. Por eso es que cuando muchos muchachos están solos en las casas, no hayan que hacer, ¿y a qué recurren? A algo que los satisfaga. Y como tenemos un mundo ahora mismo
pero tan dimensionado en el asunto de las redes sociales, el pecado está a la altura de un clic. Y eso es lo que los padres de hoy en día no quieren ver. Y eso es lo que los líderes de hoy en día no quieren ver. Prefieren vender la droga de la emoción dentro de la iglesia, promocionarla, levantar, en vez de ir y decir, aquí hay que buscar relación, porque no estamos viendo los cambios. Tú no has visto un drogadicto, tú no has visto un alcohólico, tú no has visto esa gente, principalmente los alcohólicos, se dan, de hecho los borrachos son hasta de goma. Yo he visto videos de borrachos que carros le dan, boom, que se caen de un segundo piso y se paran y siguen caminando. Sí. Al otro día todo adolorido, pero son de goma. Están anestesiados por alcohol. Alcohol es el espíritu de la droga y el alcohol. Opera ahí. Por eso Pablo dice, no embriaguéis con vino, porque no hay en esto, hay disolución. Y cuando tú vas a la palabra disolución, está hablando de que todos los pecados sexuales entran por el alcohol. Wow. Cuando yo estuve en el mundo, yo vi personas, amigas mías, que me decían, yo esta mañana amanecí en un lugar donde yo no sabía quién era, con un tipo que yo no sabía quién es. Pero ¿cómo tú? No, yo me di una borrachera anoche y desperté esta mañana y no sé ahora si estoy embarazada, si me contagian con una enfermedad, qué sé yo. Porque simplemente estaba anestesiada y golpeada con la realidad el otro día. Eso mismo pasa en la iglesia, lamentablemente. Y esa es una. Hay más drogas. Oye, esto es un surtido que se está repartiendo en las iglesias, lamentablemente. Y yo te estoy hablando de una sola, de la emoción. Porque esa es la puerta de entrada a todas las demás. ¿Y cuáles son las demás? Yo necesito que usted la puntualice. Te voy a dar una más. Porque no estaríamos aquí hasta mañana y ya yo sé que el tiempo se fue hace rato, pero la ignorancia. Lo dijo. El pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. Cuando después que pasa la ignorancia, la gente entonces empieza a tener un cúmulo de pensamientos unipersonales que nadie me saca de ahí y viene otra droga, la arrogancia. Exactamente. Esto es lo que yo sé. Y después de la altivez de espíritu viene la caída. Después viene la altivez de espíritu y después viene la caída. Entonces, por eso tú ves líderes, y le hablo a los líderes ahora mismo, líderes de jóvenes principalmente, tú como líder de jóvenes. Nosotros tenemos que llevar a las personas, a nuestros liderazgos, ¿a qué? A buscar, hablando ya en términos cristianos, una relación con Dios. Si no se promueve una relación con Dios, tendremos lamentablemente una generación floja, flaca, enclénquida, esquelética, careciente de todo nivel de gloria. Por ende, Satanás la va a poder engañar muy fácil. Y por eso tú ves que hoy en día, a todo lo que se mueve, cayó una gloria terrible. Ajá. Cayó una gloria terrible. Ay, Dios mío, sí. Ay, en todos los lados tú oyes, no, muchacho, ¿y qué pasó? Muchacho, eso fue una gloria terrible. Sí. ¡Wow! Allí mira. Y cuando tú miras el video, tú te quedas, digo, los conocedores de la gloria, como nosotros, nos quedamos mirando y esperando ahí. Y tú dices, mi madre, pero yo perdí una hora esperando la gloria terrible. Y ni cayó la gloria. La única gloria que vi fue la hermana Gloria, que está gordita. Cuando cayó la gloria. Ya de ahí para adelante no hay otra gloria. Y terrible nada. 2 o 3 gritos por aquí, un grito por allá. 5 o 6 gente llorando. Ahí voy. Qué bueno que usted mencionó esa parte de los gritos. Permítame atacar un poco. Arrecia ahí, enviada. Yo he notado que la divulgación emocional en cuanto a manifestación de lágrimas, erizo de la piel, es lo que llamamos que Dios se movió. Y yo te voy a hacer saber que con las situaciones que tú estás pasando, si tú vas con una terapeuta o con un terapeuta, vas a llorar igual, se te van a engrifar los pelitos igual. Créeme, yo te lo puedo asegurar. Lamentablemente. O sea, es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás desbordándote, abriéndote y sintiéndote en un lugar seguro, que es la casa de Dios, que es la presencia de Dios que está en ese momento. Ahora, el detalle no está, eso no es malo. Tú llorar, sentir a Dios, no está mal. El problema es que tú no puedes continuar la vida igual o peor que cuando tú vas a terapia, porque hasta el terapeuta te deja instrucciones de cosas que tú debes hacer, cosas que debes seguir y espera que tú traigas resultados de allá para acá. Pero nosotros vamos a la iglesia, lloramos, pero no hacemos los ejercicios que manda la Biblia y de allá para acá no venimos con resultados. Por eso tuve mucha gente que dice, no voy más. Exactamente. No vuelvo más.
no hago esto, no hago lo otro, ya no me interesa, porque fui hasta la iglesia y ni ahí encontré resultado. Bueno, tú fuiste a la iglesia, pero no fuiste a Cristo. Y aún yendo a Cristo, si no haces lo que Cristo te manda a hacer, esto, vamos a Pablo. Vamos a Saulo de Tarso, para ser más directo. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién tú eres? Señor, yo soy Jesús el que tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Lo primero que Saulo, el asesino de cristianos, líder más grande, dice, lo primero que él le dice al Señor, lo primero que le pregunta no es cuánta jipeta me va a dar, cuánto carro me va a dar, qué beneficio tengo yo de servirte a ti. Dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Wow. ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque esa es otra droga. Ahí voy. No vamos a ir mañana. Y mira, el tiempo ha corrido. Van a ser las 1 de la tarde ya. Esa es otra droga. Dios te va a dar jipeta, Dios te va a dar carro. Dios te va a enviar, yo te voy en las naciones, yo te voy en esto. Yo creo que yo nací en una generación tal vez incorrecta. No, es que tú despertaste. Ese es el punto. Porque mire, yo todavía creo en que el que es de Dios es apresado, es golpeado, porque no tiene dónde recostar su cabeza. Y Dios bendice, porque Dios ensancha. Yo sé que sí. Pero yo nunca he visto a nadie ser bendecido esa no es sin proceso. Esa no es la finalidad de las cosas. No, el evangelio es más que una casa, más que una jipeta, más que un jet privado, que ya mismo me llega el mío. Es más que todo eso. Lo recibo. Sí, porque tú sabes la lucha que yo agarro entre los aeropuertos. Sí. Tú sabes las veces que yo me he tenido que quedar, mi familia tirada, yo en un aeropuerto porque un avión no salió, qué sé yo, cansado de ministrar. No, yo lo creo. Pero si un jet privado lo tiene un narcotraficante que está matando al mundo con drogas, ¿por qué no lo puedo tener yo que ando dando vida? O usted, ¿por qué no lo puede tener? Así es. Hablaba yo con quién, yo hablaba ayer, creo que con el hermano Patricio, y yo decía, mira que, no, con Patricio no era con otra persona, yo le decía, mira qué ironía más grande. El sistema americano, tú ves los predicadores americanos y para ellos comprar un jet privado es como comprarse una pasola. Sí, para mí también lo será, créanme. Sí, así. Y en el sentido no del costo, sino de que algo que pues lo compraste, lo tienes, gloria a Dios. El problema es la vanidad del corazón, que lo ve como algo grande y entonces, algo que te separa de Dios. Dios permite que aparezca un tipo por ahí. Dios te dice, mira, regálamelo un jet privado a Shalom. Shalom tiene su jet privado que vuela para acá y para allá llevando el evangelio. O no. Shalom es una hija del diablo que vendió su alma al diablo. Ajá. Sabrá Dios si está alabando, porque es otra cosa. En el evangelio de estos tiempos, Dios no puede bendecir a nadie porque una vez dicen que eso es que está lavando droga. Sí. Eso es lavando que está. Pero señores, si el diablo bendice a sus hijos, ¿por qué Dios no puede bendecir a los suyos? Entonces, vámonos para la anestesia otra vez porque nos fuimos por... O sea, si el enemigo, si te sigues vendiendo o comprando o consumiendo este estupefaciente que se está dando mucho en las iglesias por la falta de conocimiento, vas a seguir despertando a realidades inexistentes y chocando con la realidad propia que tenías antes de ir al servicio, donde te dijeron que Dios, mira, Dios no bendice, como ella dijo, un cacón, un cabezón. Dios no bendice un cabezón. Dios primero te arregla la cabeza para después bendecirte. Si no, no vas a saber qué hacer con lo... Dios no bendice un torcido, porque entonces va a ser un bendito torcido. O sea, literalmente. Sí. Entonces hay gente que quieren ver la gloria de Dios sin unos cambios significativos para que esa gloria, porque tenga una base y un fundamento. ¿Usted sabe cuál yo creo que ha sido el mayor problema? A ver. Ya para despedirnos. El romantizar. Ahora digo yo. Lo dijo. Fue ella, no fui yo. El estado de letargo. Lo romantizamos porque... Dios mío, es que estamos promoviendo un Dios emocional cuando Dios es espíritu. Y es vida. Y entonces nosotros tenemos muchos coaches emocionales dentro de la iglesia. En los altares. Mira, yo hablo claro. Si tú quieres la pedra fuerte, déjamela a mí, yo la agarro. Tenemos, ya hoy en día, lamentablemente... Yo escuché a alguien decir a que la depresión no era un espíritu.
No, está bien equivocado. Que eso era, para que usted oiga el nivel, A ver. que eso es simplemente que tú estás triste. Y yo me pregunto, ¿y por qué la depresión se medica? ¿Por qué llega un punto donde el terapeuta se le sale de la mano y tienes que referirte a un psiquiatra? ¿Me vas tú a mí a decir que eso no es un tema espiritual? Te voy a ir más hondo. Yo escuché hace unas semanas atrás una persona, un transgénero, que se hizo la vaginoplastía. Se transformó entero. Y él decía, garganta, seno, tenía nalgas, todo se transformó. Una mujer. Y pelo de mujer. Una mujer, literalmente. ¿Y sabe qué dijo esa persona? Él dijo, esto es un mercado. Yo hoy en día estoy homogenizada de por vida. Homogenizado de por vida. Tengo que tomar hormonas de por vida. Porque mi cuerpo de hombre va a seguir peleando contra todo lo que yo me hice. Me va a salir barba. Tengo que... Y eso es un mercado. Dijo, hoy en día me di cuenta de que no era que yo no aceptaba mi cuerpo, era que yo no aceptaba mi persona. Y me llevaron a creer y a pensar, un impío, me llevaron a creer y a pensar que el problema estaba en mi cuerpo, que yo nací en un cuerpo incorrecto. Me hice todos los cambios y todavía me siento insatisfecho. Todavía me siento seco, vacío. Lo mismo por lo cual me hice todas estas transformaciones, sigue igual. Que ellos dicen, ¿qué es depresión? Me dan una pastilla de por vida. Es un mercado. Te está hablando una persona que está de ese lado. No te está hablando alguien de este lado, que una persona que se lo hizo todo. Más de 10 años. Y dice que todavía se sigue sintiendo hombre. Bajo este punto, yo te digo lo siguiente de lo que tú acabas de decir ahora mismo. Repítelo otra vez lo que tú dijiste hace un momento. Sobre la depresión. Sí. Que sí. No es un espíritu. Que no es un espíritu. Porque, ajá. Ajá, está bien. Y ese tipo acaba de decir que por más cambio que se hizo físico para querer quitar ese sentir que tenía, no funcionó. Se transformó el cuerpo completo. Porque es más fácil decirte a ti, llévalo donde un terapeuta que le dé pastillas, a decirle, echa para acá, ven que vamos a meternos en ayuno y oración por ti. ¿Tú quieres cambiar? Sí. Deja esto, deja aquello, deja lo otro. Lo que pasa es que volvemos al mismo punto. Tú dices, se ha romantizado tanto el querer hacer con el mundo que no nos damos cuenta de que hay un mundo espiritual que tenemos que derrotar y un diablo. ¿Usted se da cuenta del error de la iglesia de hoy día? A ver, desata. Que está escrito que a nosotros nos iban a odiar por causa de su nombre. Y yo veo que el mundo está amándonos. Y eso me llama la atención. Amándonos y a un nivel tan drástico que el mundo nos quiere imitar, pero no imitar a Cristo. Gracias por decirlo. El mundo nos quiere imitar a nosotros, no al Cristo que se supone que está dentro de nosotros. Señores, yo creo que con esa última línea vamos a tener que despedir porque hay mucho por donde cortar. Amén. Pero a grosso modo usted sabe entonces que tenemos un mercado de almas dentro de la iglesia que se trata por un estado catatónico, pero de las emociones, donde te lleva a la ignorancia, te quita el conocimiento, a la arrogancia y posteriormente te aleja de Dios porque al altivo Dios lo mira de lejos. 100%. Un placer haberlo tenido aquí. A mí un placer haber estado Créame contigo. que para mí es una honra haber grabado este No, video para con mí usted. también, porque a la verdad no conocía esa faceta de tu persona, ese desenvolvimiento en este aspecto, de verdad que sí. Y honro tu vida, de verdad. Amén. Ojalá y haya muchas personas como tú que tomen, Ay, Dios mío. una persona joven que tome esta determinación. Algo que me gustó que dijiste, la gente dejó de leer la Biblia y no se da cuenta que él dijo que por él seremos amados, odiados y perseguidos. Mira, toda persecución que venga a tu vida, tómala por ahí mismo. Señor, gracias, porque eso me dice a gritos de que estoy haciendo tu voluntad. Amén. Y a usted también. Si eres perseguido por el verdadero evangelio, tendrás tu recompensa y Dios hará cosas grandes en tu vida. Amén. Señores, compartan este video para que alguien más también sea bendecido. Suscríbase a este canal Excelencia Cristiana Televisión si no lo has hecho, recordándole que puede ser colaborador de esta gran familia, de este ministerio. Les bendecimos, les amamos, les mandamos un abrazo y deseamos que estas palabras no se queden en este video, sino que puedan ir trabajando en su corazón, haciendo una metanoia en todo su ser
y que puedas recibir la transformación de Dios por cada palabra que fue desatada aquí en este video. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, bendecidos. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en